buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz martes 28 de julio. Hay que ver lo rápido que pasa el tiempo, lo rápido que se nos está pasando el verano. Hay mucha gente que se está preguntando, ¿y nuestras vacaciones y esa normalidad de la que todos queremos volver atrás? Pues no vamos a volver atrás, vamos a avanzar, vamos a dar una gran zancada porque os voy a anticipar todos los contenidos que vamos a tratar esta noche. Vamos a hablar de entretenimiento, de cultura, de gastronomía, porque vamos a preparar un arroz con bogavante para chuparnos los dedos. Espectacular. Por supuesto que si hablamos de gastronomía también queremos cuidarnos un poquito, por eso en nuestra sección de nutrición y educación hacia la salud vamos a dar una serie de claves muy importantes. Y las claves que también necesitamos para mantener nuestro jardín a punto. ¿Alguna vez habéis escuchado pues, este estilo de geranios llamados gitanilla? Bueno, pues nos van a volver locos porque es un geranio que hay que darle un poquito de mimo, tampoco necesita muchos cuidados, pero sí mucho cariño y las pautas que María Díez nos va a ofrecer. Vamos a hablar también de temas de actualidad, de un tema que, por ejemplo, ahora mismo nos abruman un poco estas vacaciones, estos planning un poco improvisados que tenemos que ir haciendo sobre la marcha, cómo adaptarnos, cómo no tener ese miedo que es normal. Ahora mismo siempre seguimos apelando un poquito a esa responsabilidad, a esa precaución tan necesaria por parte de todos los ciudadanos. Hoy nuestra coach, experta en educación emocional, nos va a dar esas pautas, algo muy necesario, no sé, yo creo que hay gente que tiene esas ganas de afrontar unas vacaciones con ilusión, pero también reticentes, ¿no?, quizás a salir. Así que no os preocupéis que hay solución para todo y también vamos a darle cancha a la imaginación, porque tenemos diferentes reportajes que nos van a abrir un poquito el punto de mira. Tenemos una comarca fantástica en la cual vamos a hacer muchísimas actividades y además empezamos con el IEB. Conocemos a Patricia Pérez. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer porque desde luego que es la primera vez que pisamos aquí el plató de la 8 Bierzo para contarnos novedades muy positivas y además este nuevo paso por el IEB nos va a ofrecer actividades sobre todo enfocadas para los más jóvenes, ¿no? Es uno de los puntos fuertes de esta nueva etapa. Y además, qué mejor que la juventud que nos siga, Juventud Divino Tesoro, y tenemos un tesoro en la comarca lleno de actividades que no nos podemos perder. Vamos a explicar, porque esta mañana en la rueda de prensa habéis estado hablando de la serie de actividades, sobre todo muy centradas, ¿no?, en la arqueología, en los talleres, en alguna ruta. Cuéntanos, ¿cómo vamos a enfocarlas a partir de ahora? Bueno, pues hemos decidido enfocar las actividades de verano en las médulas. ¿Dónde mejor? Un escenario fantástico. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es dedicar los fines de semana del mes de agosto y alguno del mes de septiembre, principalmente lo que serían las fiestas de la encina, a realizar ese tipo de actividades. Vamos a hacer talleres arqueológicos destinados a niños de 9 a 12 años y vamos a alternarlos con una representación de una obra de teatro que es la más adecuada para el entorno de las médulas. Se llama En las minas del emperador. Es una producción de Fabularia que coprodujo en su momento la Fundación Las Médulas y que nuevamente se va a representar en las médulas, en el aula arqueológica que gestiona el Instituto de Estudios Bercianos. Creo que es una propuesta muy interesante, sobre todo para la gente joven, para las familias que visitan las médulas, para que se queden todo el día allí, para que puedan tener actividades alternativas aparte de las rutas por el paraje. Exactamente. Se va a hacer al aire libre, en un espacio que tenemos en el aula arqueológica, con todas las medidas de seguridad, pensando en esta nueva situación. Sí, que nos ha tocado vivir y que, bueno, pues que aprovechando ese espacio al aire libre, pues las vamos a hacer al aire libre y con un aforo limitado, eso sí. Estamos hablando que este año han pasado por las médulas 4.233 personas en comparación con las 5.000, aproximadamente 5.033 del año pasado. Esto se debe a la situación del COVID-19, lógicamente, y esas limitaciones y ese aforo reducido. No obstante, estamos hablando de una cifra bastante positiva, una cifra en la que lo que queréis dar a conocer, sobre todo para todas aquellas personas de la comarca, que disfruten, que conozcan alguna novedad, alguna anécdota, curiosidades importantes, que muchas veces tenemos la suerte de estar en un entorno único que lo valoran los de fuera
y como lo tenemos al lado tampoco le damos muchas vueltas, sí, ¿no? Como para ir. Ahora es el momento de hacer turismo rural, ahora es el momento de conocer un poquito más nuestra tierra y gracias al IEB es como podemos desarrollar esas actividades al aire libre. Pues sí, la verdad es que muchas veces nos vamos fuera a ver cosas teniéndolas aquí. Eso es. Y no las sabemos apreciar. Las médulas es un tesoro que tenemos. Ver las médulas supone adentrarse en la historia, adentrarse en el paisaje y adentrarse en costumbres y tradiciones que muchas veces la verdad que desconocen y desconoce la gente joven. Por eso también desde el Instituto de Estudios Bercianos queremos acercarnos a esos jóvenes. Queremos que conozcan nuestra tierra, que sean embajadores del Bierzo fuera de nuestras fronteras. Algo que actualmente parece que es como si fuera un sueño, ¿no? Porque cada vez tenemos más jóvenes que marchan del Bierzo. Sin embargo, esto también es un aliciente para todos aquellos jóvenes que estén orgullosos de su comarca, que la conozcan, que la amen y que sobre todo sean, como tú dices, esos embajadores que van a contar las bondades y las riquezas de esta tierra. Son muchas. Es algo también muy cultural, muy educacional, el hecho de poder hacer estos talleres para conocer un poquito, ¿no?, más esos detalles, esa curiosidad, y ellos además lo absorben todo, son como esponjas. Sí. Dedicado a niños de Sí. 9 y 12 años, son talleres que tendrán lugar sobre todo los fines de semana, en los que, bueno, pues así también los padres van a tener esa libertad, ese espacio con más tranquilidad de poder hacer alguna actividad en familia. Pues sí. ¿Se pueden inscribir al día de hoy? ¿O sí, está ya de hecho es necesaria previa cita. Se pueden inscribir en el correo electrónico del Instituto de Estudios Bercianos o llamando directamente al teléfono del aula arqueológica, que está en nuestra página web. Dentro del aula arqueológica es un lujo total el poder hacer esas actividades que también estamos diciendo que están enfocadas para los niños, pero para los mayores también hay unas rutas que, como comentábamos al principio antes del programa, son rutas que si tú te acercas directamente allí a la zona no percibes esos detalles que son los que van a estar incluidos en esas rutas tan específicas, ¿no? Sí, vamos a empezar con una ruta los sábados por la mañana, a las 10 de la mañana. Es una ruta que se aleja de los lugares tradicionales que visitan todos los turistas que van a las médulas. Está preparada para gente que haya practicado senderismo, porque tiene una dificultad media. Tiene una duración de aproximadamente 3 horas y también se va a hacer con grupos reducidos. Se van a visitar lugares como la Senda del Reirigo, otros Lago Sumido, otros sitios que generalmente no se ven. Que pasan más desapercibidos, sí. ¿no? ¿Tú crees que eso se debe a la falta de información o quizás, como lo tenemos ahí al lado, que era lo que estábamos comentando, lo tenemos al lado, decimos, bueno, ya tendremos tiempo y nunca buscamos ese momento? Sí, además, a ver, las médulas cuando llegas por primera vez yo creo que te deslumbran, y más si las ves desde el mirador de Orellán, ves ese espectáculo tan magnífico y te deslumbran, pero realmente no sabemos los 2 siglos de trabajo que supusieron crear ese espacio. El aula arqueológica lo que hace es dar un contexto, situar al visitante dentro del entorno de las médulas, explicar por qué surgieron las médulas, qué significa que en un momento determinado los romanos se asentasen allí para extraer oro de estas montañas. Por eso muchas veces recomendamos que antes de hacer el recorrido por las médulas, lo importante es entrar en el aula. ¿Por qué? Pues porque el visitante va a saber después lo que va a ver sobre el terreno. Además es un cruce de culturas, ¿no? Estamos hablando que a lo largo de, por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado 836 visitantes extranjeros. Es que eso es un número considerable teniendo en cuenta que ahora mismo es, bueno, para nosotros un auténtico lujo y sobre todo una grandísima oportunidad, dar a conocer a otros extranjeros, a otras personas, una cultura tan adherida a la nuestra, ¿no? Porque estamos hablando que esa es la cultura romana, entran en el aula, se deslumbran y luego también pues eso, la cantidad de rutas alternativas que podemos encontrar, ¿no? Como dicen, la información es necesaria para comprender un poco más la historia. Pues sí, la verdad es que sí.
Tenemos esas rutas que están indicadas para los adultos, ¿no? Pero vamos a seguir haciendo más actividades. A lo largo de estos meses es muy difícil ir planificando con tiempo y diciendo, bueno, pues esto tendrá lugar, sobre todo a largo plazo, ¿no? Tendrá lugar en X meses. Ahora mismo con esta nueva situación me imagino que os habréis tenido que adaptar y reorganizar, ¿no? Sí, desgraciadamente con esta situación algunas de las actividades o bien las tuvimos que posponer en su momento o bien estamos replanteando la forma de hacerlas. Pospusimos unas jornadas de historia local y patrimonio que, si la situación lo permite, tenemos intención de celebrarlas en octubre y que van a estar dedicadas a, bueno, pues a la arquitectura defensiva del Bierzo, a la reserva de la biosfera de los Ancares y a la confluencia lingüística del berciano en la frontera del Bierzo. Eso me parece súper interesante, porque al final esa influencia lingüística está marcando mucho una cultura y una sociedad. Sí, 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 evidentemente. Entonces, bueno, estamos preparando el programa, ya lo tenemos casi cerrado, esperamos poder presentarlo en septiembre y es uno de los objetivos y de las tareas que nos tenemos marcados a corto plazo. También tenemos pendiente el estreno de la obra ganadora del concurso de órgano Cristóbal Hafter, que tenemos que hacer también en otoño, y celebraremos el concurso de acordeón Aris del Puerto, que ya también es tradicional en el Instituto de Estudios Bercianos, que también se va a celebrar pues, en el otoño. Tenemos alguna actividad más, pero todavía no las hemos cerrado. Claro, un poco sobre la marcha, lógicamente, pero bueno, yo creo que esta nueva aventura en la que te embarcas, me imagino que tiene que ser atractiva como poco, pero también un poco desafiante, ¿no? Asumiendo algo totalmente nuevo, una situación un poco complicada, y no por eso lo vamos a hacer sin ilusión y sin nuevas ideas, ¿no? Porque las nuevas ideas que has traído son muy potentes y enfocadas, como estábamos comentando, a la juventud. Sí, a ver, la junta directiva que ha entrado, tenemos todos muchas ganas de trabajar. Tenemos muchos proyectos, proyectos a corto y a largo plazo. A lo mejor proyectos que pueden abarcar incluso 1 año o 2 años. Los jóvenes nos parecen fundamentales. ¿Por qué? Pues porque el Instituto de Estudios Bercianos se nutre de sus socios y los socios, desgraciadamente, no tenemos muchos socios jóvenes. Entonces, si nosotros sabemos proyectar lo que es el Bierzo, lo que es la cultura berciana dentro de los colegios, que conozcan toda la grandeza que hay en el Bierzo, esos jóvenes van a aprender a amarlo. Y lo que decíamos antes, van a saber hablar de él fuera de nuestras fronteras. Los embajadores. Sí, sí. Entonces, bueno, por eso apostamos por la juventud. Por eso queremos hacer un programa que intentaremos transmitir en los colegios y presentar al Instituto de Estudios Bercianos, que nos conozcan y que nos quieran. Es una buenísima idea y desde luego que es fundamental, ¿no?, para seguir captando socios de los que estamos hablando, que sean ellos los pioneros los que se sigan encargando de hablar de estas bondades de nuestra tierra y sobre todo esa riqueza cultural. Hay que creer en ello. Yo pienso que para defender una idea, para defender actividades, un proyecto, siempre hay que creer en ello al 100% y así da gusto, ¿no? Porque poco a poco es como se van fraguando las ideas. ¿Habrá algún tipo de actividad determinada en los colegios en los que tenga también algún concurso que participar en conjunto al IEB? Sí, de hecho el Instituto siempre organiza 2 concursos de fotografía, el nacional y el local. Este año los vamos a adaptar a los gustos de los jóvenes, que se manejan mejor por Instagram. ¿Y qué gustos tienen? Cuéntame, porque bueno, también nos viene muy bien. Sí, bueno, los gustos de los jóvenes es un poco complicado. Yo tengo 2 hijos en edad juvenil y bueno, es un poco complicado, pero yo sé que se manejan por Instagram. Ellos ver una fotografía en papel es como si viesen, vamos, un periódico del siglo pasado. Sí, es verdad. Entonces, vamos a hacer un concurso, el concurso los vamos a adaptar por Instagram. Ajá. Mira, eso es algo totalmente novedoso. Sí, sí, eso es nuevo. Hasta el día de hoy. Eso es nuevo. Y también, bueno, queremos hacer una campaña divulgativa dentro de los centros escolares del Bierzo.
para que nos conozcan allí, in situ. No que ellos vengan al Instituto de Estudios Bercianos, sino nosotros ir a los colegios, a los institutos de la zona, para presentar nuestro instituto, para darles a conocer las posibilidades que tienen, lo que pueden hacer, que se pueden dedicar a hacer investigación o qué pueden encontrar en el instituto. Yo creo que tenemos suficientes razones, Patricia, para embarcarnos en un proyecto fantástico, un proyecto muy indicado para todos los jóvenes, con nuevas ideas, además que ellos también son grandes pioneros en las tecnologías y de hecho vamos a tener que aprender a utilizarlas todavía mejor si cabe a lo largo de estos próximos años. Entonces las cosas van cambiando, pero el irse adaptando en estos tiempos, al final yo creo que es la solución, ¿no? Yo creo que sí, además en la situación que hemos vivido nos ha demostrado que tenemos que adaptarnos, que tenemos que reinventarnos y empezar a usar las tecnologías, no nos queda otra. Tenemos recursos y si no, los creamos, ¿no? Porque al final en el Bierzo somos muy creativos, ¿eh? Eso es verdad, marca mucho el carácter del Bierzo, ¿no? Sí. Gente emprendedora, con ideas, con ganas, hay que seguir creyendo en ello, ¿no? Y también pues repartir esa ilusión, no solamente a los más jóvenes, sino también al resto de las personas que sigan apoyando este tipo de actividades. Sí. Patricia Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y ahora sí, nos vamos con la gitanilla. Ya sabéis que cada vez nos vamos haciendo más expertos en jardinería, así que María Diez nos va a explicar cómo podemos cuidar de nuestros geranios y cómo pueden lucir, aún si cabe, más bonitos. Hola, como cada martes estamos en la sección Tu Jardín a Punto con Viveros Prado. Ya veis que estamos en pleno verano y también tenemos algún tipo de árbol o arbusto con flor. En este caso os quería enseñar la Lagestroemia. Os voy a enseñar un poquito los cuidados y cómo funciona esta planta en nuestra comarca o en nuestro territorio. La Lagestroemia o árbol de Júpiter, que es más conocido con ese nombre que es el nombre común, es un arbusto bastante grande o un árbol, como vemos aquí detrás mía, que también puede estar formado en arbolito. No es, cuando sea en formación árbol, no va a ser un árbol muy grande, sino que es lo que os digo, más bien un arbusto que se puede formar en arbolito y hacerlo con tronco y copa, pero su porte natural es como este que estamos viendo aquí delante de mí, más en forma de arbusto. Es un arbusto que aguanta muy bien el sol y el frío y es de hoja caduca, o sea, en el invierno se va a quedar desnudo y luego en primavera va a volver a salirle la hoja, y lo más importante que tiene es que ahora en pleno verano, cuando ya prácticamente todas las plantas están sin flor, todo lo que es la planta de arbusto, excepto algunas excepciones, la Lagestroemia empieza a florecer. Además que empieza ahora a florecer, o sea que va a estar prácticamente todo agosto, incluso septiembre con floración. Veis que es una floración muy bonita, además muy espectacular, que cuando está ya la planta es un poquito más adulta y está la planta más grande, se llena de flor y veis todas las puntas, son bolitas de flor que luego cuando abren pues la hay en diferentes colores. Veis que aquí la tengo en blanco, la hay en rosita por aquí, la hay fucsia, la hay lila, la hay de varios colores. Es una planta que la vais a poder cultivar tanto en maceta como en el suelo. En maceta siempre vais a estar mucho más limitados, no va a crecer tanto, pero si os gusta y no tenéis la posibilidad de ponerlas en tierra, que sepáis que también podemos disfrutarla en maceta. Si la ponemos en tierra, sí que se va a hacer una planta bastante grande, un arbusto bastante grande, que podremos controlar con la poda. Ya os digo que veis como aquí detrás tengo este formado en arbolito, o sea que lo podemos podar como vosotros queráis. Podemos ir podando en su forma natural de arbusto, podemos ir cogiendo la rama principal e ir podándolo y haciendo un arbolito, o simplemente lo podemos hacer muy redondito y podarlo en bola y tenerlo bien redondito. Eso ya depende de cómo os guste hacerle la poda a la planta. Y si no queréis, lo podéis dejar sin podar y que crezca natural. La poda ya sabéis que siempre tiene que ser en otoño o a principios de primavera, porque sobre todo estas plantas, a mí me gusta más principios de primavera en prácticamente todas las plantas, porque aunque no son plantas que no hielen, si alguna vez el brotito este nuevo que le sale, que hay veces que en otoño
brota y luego en el invierno tiene ese brote tan tiernito, si lo podamos en otoño, va a quemar ese brote que nosotros queremos que salga. En cambio, si podamos de cara a febrero o principios de primavera, ya estaremos un poquito más a salvo de esas heladas de invierno. Pero bueno, depende con quién habláis, os va a decir que podéis en otoño o en primavera. Eso ya un poquito a elección vuestra y bajo vuestra experiencia lo que en vuestra casa os funcione mejor. Luego es una planta que solo necesita regar, si está en maceta, claro, regar y abonar más habitualmente, pero solo necesita regar un poquito y abonar, sobre todo ahora en floración. Ya sabéis que soy muy insistente en eso, pero cuando una planta está en floración, o sobre todo justo al inicio de la floración, cuando va a reventar la floración, es bueno que lo abonéis, ya sabéis, con cualquier tipo de abono, pero abonarlo. En este caso, que es un arbusto, yo os diría que sería mejor pues, unos granulados o un abono orgánico mejor que líquidos, aunque si estáis acostumbrados a utilizar líquido también podéis. En el terreno sí que es un poquito peor abonar con fertilizantes líquidos porque vais a tener que echar mucha cantidad para que la planta lo absorba, pero también lo que os digo, si estáis acostumbrados a abonos líquidos le podéis echar. Luego, lo que os digo, va a estar prácticamente ahora, a partir de ahora, finales de julio, depende qué variedad, hay algunas, veis esta que tengo más alta por aquí, ya está bastante florida, pero bueno, ahora a partir de finales de julio hasta septiembre la vais a tener con flor. Así que ya veis que podéis decorar también vuestra casa en verano, que hay flores o arbustos más bien que florecen ahora en verano y que podemos disfrutar de ellos y que además son plantas, en este caso, muy resistentes. Sí que a veces el único problema que pueden tener es que cojan un poquito de pulgón, pero ya sabéis, con un insecticida le damos algún tratamiento, si queréis, preventivo, y si no le habéis dado tratamiento preventivo y le coge algún pulgón, pues con el mismo insecticida que utilicéis para prevenir, le echáis un poquito más de dosis y echáis ya para curar, o sea, para matar esa plaga. Y yo creo que es el único inconveniente que podéis tener con esta planta. Así que ya veis que aquí está esperándoos para que vengáis a ponerla en vuestro jardín. Bueno, hoy me despido y además es una despedida un poquito más especial porque ya finalizamos la temporada de este año y espero veros ya para el año que viene. Ya sabéis que, aunque no hago los programas, estamos aquí para cualquier duda o consulta que necesitéis y espero que se os den bien vuestras plantas en esta temporada. Así que me despido, un gran saludo, hasta la próxima temporada. Muchísimas gracias, María Díez, por esos consejos. Nosotros ahora seguimos hablando de consejos de vida saludable, consejos médicos, porque hoy nos acompaña nuestro médico y nutricionista Plácido Castro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Muy bien, gracias. El tema de hoy me parece muy interesante porque vamos a hablar de alimentación e hidratación para el verano. Algo fundamental que muchas veces se nos olvida y para salir del paso compramos y consumimos cualquier cosa y estamos haciendo un flaco favor a nuestra salud. Es verano, hace más calor, necesitamos más hidratación, consumir también más alimentos ricos en fibra, pero nos vas a contar esas claves tan necesarias y por qué es tan importante hidratarse aunque no tengamos sed. Pues la hidratación, muy importante porque es tiempo de calores de verano y hay que tratar de reponer, pero la hidratación no solo lleva agua, tiene que llevar un poco de minerales. Entonces, bueno, si vamos a hacer deporte hay que hacer una limonada alcalina con sales minerales, como un poquito de bicarbonato, otro poquito de sal marina sin refinar, fina. Eso lo tengo que preparar yo cuando hago CrossFit. Por ejemplo, te vendrá muy bien porque eso ayuda a reponer los minerales y a veces tienes como sensación de debilidad, tiene que ver con la deshidratación, después de hacer deporte o durante. Pero si vamos a hablar un poco de las personas comunes que vivimos el verano, pues habrá que tomar bebidas refrescantes. Siempre recomiendo pues hacer una limonada alcalina, una limonada simplemente que es con agua de manantial. Ingredientes, agua de manantial. Agua de manantial, por ejemplo, o agua del grifo pero desclorada, dejada un par de horas
horas para que evapore el cloro. Entonces le añadimos a ello el zumo de 2 limones que colamos para que no encontraran en ellos partes de limón, le echamos sirope de agave a nuestro gusto. Para endulzar un poquito. Eso es, y quitar un poquito la acidez del limón, sí, sobre todo. Y después yo suelo echarle hierbabuena, pero menta, hierbabuena, cualquiera de estas plantas aromáticas, refrescantes, que para mí es una de las bebidas más ricas. Después si tomamos una bebida un poco ya más, bueno, pues más que tenga ya teína, como es el té. El té verde o el té negro, le podemos añadir también limón, sirope de agave y bueno, a consumir al gusto, más fresquito. Y pues también menta o hierbabuena, como queramos, y siempre con hielo, porque estamos en verano y es un té con hielo muy interesante. En cuanto a las... Hay batidos también que se pueden preparar con bebidas vegetales, por ejemplo, con bebida de avena o bebida de arroz. Se coge trozos de melón, sandía, quizás sea lo más indicado. Eso lo echamos en el lugar donde tenemos el vaso de la batidora, le echamos hielo y eso lo picamos todo y lo molemos y eso es un batido exquisito. Me están dando unas ganas de probarlo ahora. Pues mira que bien, María, muy fácil. Bebida de arroz, bebida de avena o de almendra, cualquier bebida vegetal, con trozos de fruta de temporada, fresca de ahora, y hielo, o hielo picado. Y ese es un batido muy rico y saludable, que estamos hablando de tomar cosas saludables en verano. Has nombrado las frutas, algo sí, importante vamos para ahora. añadir de nuestra dieta. Claro, ¿no? ahora vamos a hablar de las frutas, hortalizas y verduras. Hay que consumir lo que se está dando ahora. De las hortalizas, pues ahora es la zanahoria, la judía, todo lo que está, el tomate que está ahora madurando. Entonces todo eso lo hay que consumir, la lechuga, el tomate, la escarola, todo eso es propio de esta época. Claro. ¿Para qué? Para conseguir que nos transmita la energía vital que tienen los alimentos de temporada y locales. Y aquí en el Bierzo es que tenemos una auténtica maravilla. Todas aquellas personas que han estado en este confinamiento, que se han dedicado a la huertita y que se han dedicado a plantar tomates, zanahorias, todo ahora ya ven esos resultados y a consumir además pues con diferentes propuestas, en ensaladas o cocinadas, ¿no? Pero siempre fresquitas. Sí, hasta se recomienda, ahora yo lo hago con frecuencia, la ensalada de legumbres, ensalada de garbanzos, por ejemplo, que está muy rico y es fresquito, no está tomando... tu receta. Sí, muy bien. Ya. Entonces, bueno, estamos hablando de las frutas, hortalizas y verduras frescas locales, por tanto, tiene que ser el albaricoque, nectarina, melón, sandía, lo que se está ahora recogiendo, ¿no? Más adelante llegarán las brevas, los higos, ya las uvas y todo lo demás que vendrá en época más ya cerca del otoño, pero ahora es la fruta de verano, la de hueso que se dice, ¿no? Bien, después hablando también un poco de los pescados, hay que tener en cuenta que es interesante consumir los pescados que se están pescando ahora. Entonces estamos en una época en que están cogiendo ahora pues la sardina, el bonito del norte, la caballa y el pez espada. Son los 4 pescados que están ahora en las lonjas gallegas, que es donde, bueno, donde proceden los pescados que consumimos nosotros en los supermercados y en las pescaderías. Entonces también es importante, ¿por qué? Porque si tú consumes otro tipo de pescado, posiblemente sea de cultivo o de acuicultura, y ya no es lo mismo que salvaje. Y los pescados azules debemos consumirlos salvajes. Sardinas, la mejor época de las sardinas. También el surel aún hay, pero bueno, ya está acabándose la temporada, mejor ir al bonito del norte, la caballa y, como decía, el pez espada, que también se come mucho en zonas de Galicia, y todo esto. Por cierto, las algas. El otro día nos escribió una telespectadora preguntándonos qué tipo de algas son las que mayores aportes nutritivos tienen. ¿Hay alguna alga determinada para esta época? Sí. Mira, las algas son como casi alimentos medicinales porque contienen muchos minerales que son fácilmente absorbibles porque el cerebro las reconoce como algo que conoce ya, porque todos venimos del mar, y dependiendo de la persona en su periodo de vida, o si es mujer o es hombre, un alga u otra es la recomendada. En el mundo femenino, si la mujer es fértil, tiene la regla, se recomienda el alga dulce, porque el alga dulce está llena de hierro, algo que perdéis todos los meses y ayuda a recuperarlo de una forma natural y sana, que ya ves, las verduras del mar no tienen ni calorías, estimulan el metabolismo, ayudan a no retener los líquidos tan frecuente en la mujer antes de la menstruación, sobre todo, que tenéis el síndrome premenstrual y os llenáis de líquidos, es interesante, ayuda a quemar la grasa, las algas. Entonces, bueno, en el mundo femenino, fértil, la dulce. Eso es. Una que pueda acompañar, pues bueno, puede ser también la wakame, que es un alga que, aunque tiene nombre japonés, wakame, se reconecta aquí en Galicia, en el Atlántico. Entonces, bueno, se puede conseguir en los herbolarios y esa tiene mucho calcio, porque quizá el alga que más calcio tiene es la iziki, pero esa es una alga japonesa.
Yo estoy un poco así reservado ahora para no recomendar mucho las algas japonesas por lo de Fukushima y todo, que a lo mejor ya pasó, pero bueno, uno se asusta cuando ve esos accidentes tan graves y el mar no es inocuo a ese tipo de problemas. Eso es. Entonces, la wakame, que tiene casi tanto calcio como la iziki, pero es del Atlántico. Entonces, el calcio, sobre todo personas que están creciendo, jóvenes, adolescentes y mujeres después de ser fértil. Cuando dejan de ser fértil la mujer, en la menopausia, ahí hay un riesgo que es la pérdida del calcio. Entonces, tomar alga wakame a diario ayuda a que tú recuperes el calcio y no tengas la tan fatídica osteoporosis, que se llama una enfermedad que se genera por la pérdida del calcio, que ocurre mucho en el mundo occidental, en las mujeres, al dejar de ser fértiles. Que nos encontramos más cansadas, con debilidad, entonces es una forma, comiendo y consumiendo algas, de tener ese aporte que necesitamos, ¿no? Sobre todo de minerales, ya te contaba. Los minerales están cargados ahí, las algas. Algún día, te parece, traemos un esquema que yo tengo ahí para incluso podemos mostrarlas aquí. Sí, también, cuando quieres, María. Hacemos un programa de algas que me encanta transmitirlo porque las tenemos cerca, las compramos aquí hasta hay supermercados que las tienen ya, ¿no? Entonces, bueno, pues que la gente las vaya conociendo y son sencillas de consumir. Al principio, poco a poco, hay que tener un par de advertencias con las algas. Las personas que son hipertensas, las tienen que dejar a remojo y tirar el agua de remojo. Las personas que tienen problemas de tiroides y toman tiroxina, porque tienen mucho yodo las algas, entonces antes de consumirlas las tienen que tostar para que se evapore el yodo y no sean ningún tipo de problema o de interacción con los medicamentos. Pues cuando quieras, María, es que es el próximo hablamos de las algas, que me encanta. Y de las algas nos vamos ya a algo más sólido, como es la alimentación, ¿no? ¿Qué tipo de productos podemos seguir consumiendo? ¿Qué tipo de productos, aparte, por ejemplo, las legumbres, como tú nos has explicado, esa ensalada de legumbres muy fácil, además fenomenal, porque la podemos tomar fresquita, que nos viene muy bien, y nos abre un poco más el apetito, porque es curioso cómo en el verano hay mucha gente que dice que tiene menos apetito, quizás por el calor. Sí, claro. El calor disminuye el apetito, es evidente, ¿no? Y apetecen más las cosas fresquitas, menos los potajes. Todo lo que hacemos es, yo recomiendo mezclar la legumbre con el cereal. Si comemos, por ejemplo, una ensalada de garbanzos, le echamos 2 cucharadas de arroz integral a ese plato para que se complementen los garbanzos con el arroz. Ya sabes que el garbanzo es una legumbre, tiene muchos aminoácidos, pero le falta uno, que lo tiene el arroz. Y viceversa, el arroz tiene muchos aminoácidos esenciales, pero le falta uno que lo tiene el garbanzo y la lenteja. Entonces, cuando se consumen juntos o en 24 horas, se complementan y hacen como proteínas de alto valor biológico, como si comieras un huevo cocido. Y no tiene nada que ver, estás comiendo 2 vegetales, que son garbanzos, con arroz. Entonces, interesante tener también estos pequeños trucos para hacer una alimentación un poco más equilibrada, un poco más baja en productos de origen animal, porque el huevo sí es muy saludable, pero tiene muchas calorías, porque tiene la yema tiene un montón de grasa y eso es bastante ¿Cuántos, calórico. ahora que lo dices, cuántos huevos podemos comer a la semana? Muy bien, María, buena pregunta. Pues mira, yo te respondo, dependiendo del origen de los huevos. Si el huevo está quieta y la gallina poniendo huevos con una luz encima, mejor que ni mires para ellos, pues está cargado de grasas saturadas. Los huevos que son los más saludables son las gallinas sueltas, que tengan al menos 4 metros al aire libre para estar, que coman saludablemente, quiere decir que no coman pues productos transgénicos ni productos tratados con pesticidas, por ejemplo, o de confianza, gente que de verdad cuida a las gallinas y le da los restos de la comida de casa, y el trigo no es transgénico, ni el maíz, y andan sueltas por el gallinero con espacio bande para comerse pues sus lombrices y todo lo que encuentran, porque las gallinas comen de todo, no son vegetarianas. Lo importante del huevo siempre es el origen, de cómo estaba la gallina que puso este huevo, y dependiendo de ello, pues consumir más o menos. De huevos de gallinas sueltas que comen limpio y que todo, te puedes comer uno al día, no pasa nada. El cuerpo, porque tiene muy poquito colesterol, no tiene grasa saturada, y claro, y tiene mucha proteína. Entonces, eso es importante. Que son del grupo 3, porque ya sabes que los huevos que vienen ahora de supermercado, traen un código. El primer dígito indica el origen del huevo. Si pone 3, es el huevo que te digo yo, gallina quieta en una jaula con una luz y comiendo pienso y poniendo huevos. Eso es terrible, y no hace falta ser muy inteligente para darte cuenta que ese huevo no puede ser sano, ¿no? Y el maravilloso, el mejor huevo, gallinas sueltas, que no tiene por qué ser ecológico, puede ser, mucha gente en esta tierra tiene gallinero. Lo que y tiene comenta gallinas. ahora la gente, ¿no? Nos vamos a la parte del huertecito, también las gallinas. tener ahí nuestro corral. Pero mucho cuidadito, tratar de darle siempre piensos, maíz y trigo no transgénico para
para que no rompas lo de limpio, ¿no? Porque está ahí controversia con lo transgénico, y los restos de la comida del humano, también les encantan las gallinas, y un espacio, tiene que tener espacio para caminar, porque cuando las aves o los animales caminan, hacen grasas insaturadas, que son sanas, pero si están quietos, no. Hacen grasas saturadas, por eso el jamón ibérico lo puede comer una persona que tiene alto colesterol. ¿Y por qué? Porque el cerdo de la dehesa está suelto en la dehesa y hace unas grasas insaturadas que son saludables y todo, parecidas a las grasas un poco vegetales o del aceite. No tanto, pero en ese camino, ¿no? Entonces, el origen de los alimentos también es muy importante, muy importante. Entonces, huevos dependiendo. Si son sanos, uno al día, no pasa nada. Los que más... Ahora, también hay que tener cuidado con tu actividad física. Un huevo tiene mucha energía, tiene muchas calorías. Si tú eres una persona sentada, pues no te pases comiendo huevos porque eso tiene un montón de energía que como sentada no lo vas a quemar. Por y en el verano tenemos que seguir haciendo actividad física. Sí, bueno, eso ya por supuesto, ahora ya está todo... Bueno, estamos en un año un poco raro por todos los lados, porque aún no me creo que estamos en la mitad del verano. Digo, ya ha pasado este año, pero esto uno no se entera. Pero bueno, siempre hay posibilidades de ir a nadar o de caminar no te quita nadie, y yo creo que el ejercicio físico es tan importante como la alimentación para tener un equilibrio que si tanto comes, tanto gastas, te mantienes en tu peso, pero si comes más de lo que gastas, subes. Eso es. Esa es la clave. Claro, ahí es el problema, ¿no?, de muchísima gente que a lo mejor pues se mantiene a lo largo de 2 semanas, llega la tercera semana y no tiene esa fuerza de voluntad. ¿Qué se necesita? Pues muchas veces también la ayuda de un especialista, la ayuda de un médico nutricionista. No hay que hacer las cosas por nuestra cuenta, porque siempre necesitamos un asesoramiento médico. Y es muy fácil, ¿no?, cómo puedes mantener, que tú siempre hablas de no resultados inmediatos, rapidísimos en 2 semanas, sino que a lo largo del tiempo veamos esos resultados y podamos mantenernos. Claro. También el plano psicológico influye muchísimo, tú eso nos lo comentas en tus consultas. De hecho, ahora mismo, claro, todas tus consultas las estás haciendo también de forma presencial, pero también has añadido esa modalidad online. ¿Cómo puedes encontrarte? Pues eso, placidocastro.es, y ahí está mi página de siempre. Ahora está la publicista preparándola para consultar en online un poco más moderno, vamos a decir, ¿no?, porque lo tenía un poco así desfasado, porque yo trabajo mucho la consulta presencia física, en ello estaba, pero ahora con esto que pasó, con lo que tuve que hacer bastantes consultas online y me he decidido a meterme en la consulta online para poder atender a alguien que está en Londres o que está en Colombia o que está donde quiera, porque no es necesario tanto la presencia física, que sí creo que es importante, pero no imprescindible. Entonces, bueno, estoy preparando la página para poder consultar ahí y tener un par de horas al día para dedicarme a consultar a través de la red, que nada, no hay nada más que tener internet o un teléfono que tenga internet, y con eso es suficiente, porque yo cuando esa gente se inicia conmigo, le suelo mandar un regalo que es una basculita electrónica para tener el control y todo eso, y bueno, estoy empezando con ello, ilusionado, como todo lo que empiezo siempre me ilusiona, y espero que sea para bien y que me ayude a seguir consultando sin tanto riesgo. Sabes que yo ando de clínica en clínica trabajando, claro, y son tiempos un poco difíciles para ello. Yo también ya, mi edad no es como la de un chaval, entonces tengo que cuidarme y protegerme, y un poco también por ahí. Si nos vuelven a confinar, yo soy autónomo, yo si no trabajo no ingreso y tengo que ingresar. A ver si la consulta funciona a través de internet también, como parece que sí, que todo el mundo me dice, sí, ponte ahí, que con tu experiencia y con todo. Claro. Y quiero ponerme con los tiempos, que estamos en el siglo XXI, no me quiero quedar en el siglo XX. Desde luego, sí. Lo que no va a cambiar es esa forma, ¿no?, de transmitir, de divulgar, porque al fin y al cabo es educación hacia la salud. Algo que no estábamos muy acostumbrados porque choca mucho con nuestro ritmo y estilo de vida. Por tanto, siempre ante cualquier duda, cualquier sugerencia, pues no dudéis en escribirnos a nuestro correo electrónico o a través de la página web de Plácido Castro. Plácido, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Agradecido estoy yo. Nosotros seguimos abriendo ese buzón de dudas, de sugerencias, y dentro de muy poquito volveremos a tratarlas. Nosotros seguimos hablando de gastronomía, que es lo que nos gusta también, y como estamos hablando de los productos del mar, así de nuestra tierra cerquita, que está al lado de nuestra tierra hermana gallega, pues nos vamos hasta el restaurante La Pulpería, donde vamos a preparar un arroz con bogavante riquísimo. Para disfrutar de un buen marisquito nos encontramos en La Pulpería. Nos acompaña Javi, que es el gerente de este sitio tan fantástico, donde vamos a degustar el sabor del mar y el sabor del Bierzo, una fusión fantástica. Estamos aquí en Reyes Católicos número 5 y hoy vamos a preparar un arroz con bogavante. A mí me das donde más me duele, Javi. Tenemos aquí todos los ingredientes sobre la mesa.
¿Qué necesitamos? Aparte de mucho cariño, que lo vamos a preparar todo con mucho cariño y estáis todos invitados. Bueno, pues el arroz con bogavante que elaboramos aquí es la receta tradicional, sí. Es muy básica, se utiliza pimiento verde, pimiento rojo, cebolla que la tenemos aquí, tomate concentrado que sería esta parte, un buen arroz por supuesto no puede faltar, de grano redondo. Y el bogavante, en este caso pues tenemos un bogavante... Un señor bogavante. Un señor bogavante de cola azul gallego, ¿vale? Que es el de mayor calidad. Y los pasos para realizar este arroz pues son muy sencillos, ¿vale? Primero pochamos la verdura y luego troceamos el bogavante una vez lo matemos, lo partimos, sellamos el bogavante una vez pochada la verdura, añadimos un poquitito del tomate concentrado, un poquito de aceite de oliva virgen extra y luego pues un fumé que hemos hecho a base de el bogavante y verduras y alguna cosita más, ¿vale? Una salsa americana se llama. También regamos un poquito con vino, en este caso tenemos Afuga. Sí. ¿Vale? Vamos a promocionar diferentes vinos que no podéis perderos porque una vez que los probéis vais a repetir y además que vienen muy bien y maridan muy bien con la comida, ¿no? Sí. En este caso nos hemos decantado por este vino y bueno, tenemos también otra oferta con él que sería para esta semana, con la cual pues ofrecemos una copa de este vino que es maravilloso, Afuga se llama, y lo promocionamos con una anécora a un precio de 3,90, ¿vale? Con copa y la anécora gallega, por supuesto. Por supuesto, lo mejor de lo mejor. Vamos a recordar que todos los productos son de alta calidad y además del mar. Sí. Estamos aquí al lado, así que por eso yo creo que es muy importante recordar, ¿no?, que aparte de cocinar siempre con ese cariño que os caracteriza, porque tú ya tienes esa experiencia de diferentes tipos de cocina, pero en este caso nos vamos a fusionar con este tipo de cocina gallega berciana y vamos a encontrar un resultado fantástico. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya lo tenemos todo sobre la mesa. Ahora vamos a preparar los ingredientes en la cocina y dentro de poquito vemos el resultado. Perfecto. ¿Cuántos minutitos? Pues 20 minutitos. 20 minutitos. Pues ¿sabéis lo que vamos a hacer en estos 20 minutitos? Pues nos vamos a abrir una botellita, vamos a brindar, vamos a esperar y vamos a seguir preparando ese resultado que os va a dejar con ganas de probarlo. Vamos allá. Un buen vinito no puede faltar para disfrutar de las diferentes degustaciones que vamos a probar aquí en la pulpería. Vamos a brindar por muchas cosas, ¿no? Sobre todo por esos menús que nos vas a ofrecer. Por ejemplo, este arroz con bogavante impresionante que huele, que alimenta, pero tenemos más. Sí, tenemos un montón de ofertas, la que comenté antes con este vino y las nécoras, a 3,90 con la copa. El arroz con bogavante para 2 personas tendría un precio de 30 euros, ¿vale? Creo que es bastante precio popular realmente. Y bueno, también tenemos un montón de tapas, un montón de cosas. Trabajamos muy bien los calamares, el pulpo por supuesto, la sepia, las mariscadas a la parrilla, cocido. Y vamos, que vamos a ir haciendo cositas interesantes para todo el mundo. Entonces yo os animo a todos a que vengáis por aquí a probar nuestra cocina y a tomaros un vinito en la barra o a probar el marisco que tenemos, que creo que merece la pena. Claro que sí, además nos va a dar muchas alegrías. Vamos a brindar por todos vosotros porque os esperamos, porque a partir de ahora este también va a ser uno de nuestros lugares de referencia de Ponferrada, muy cerquita, ¿verdad?, situado en Reyes Católicos número 5 bajo, así que vamos a alzar la copa y esto va por vosotros, señores. Y después de esta breve pausa continuamos. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos y es cómo asumimos esta nueva normalidad, estas vacaciones que tenemos que improvisar y también cómo generamos ese sentimiento muchas veces de miedo, de desconfianza ante la incertidumbre de irnos de vacaciones. ¿Saldrán bien o mal nuestros planes? Bueno, vamos a tener solución para todo, sobre todo esa tranquilidad. ¿Cómo podemos asumir y disfrutar de una tranquilidad tan necesaria? Para ello nos acompaña Mar Díaz. Muy buenas noches, nuestra coach y experta en inteligencia emocional. Hola María. Buenas noches. Buenas noches María. ¿Qué tal? Muy bien, estamos en una situación en la que es verdad que para mucha gente le parece complicado el asumir cómo estos cambios pueden presentar pues, diferentes dificultades, ¿no?, en su gestión de vacaciones o incluso cómo planificar algo que no les vaya a resultar difícil, ¿no? Tener miedo, tener incertidumbre, es normal. Lo primero,
hay que darse cuenta que esos sentimientos son totalmente normales, ¿no? Sentir miedo e incertidumbre ante una situación desconocida. Hasta ahora no hemos vivido algo así. Claro, pues porque efectivamente la nueva normalidad con lo que nos ha enfrentado y confrontado es como una incertidumbre que nunca nos hemos parado a tratar, ni a pensar, ni a reflexionar. Entonces, la costumbre de planificar y de controlar pues ese estilo de vida en el que estábamos totalmente instalados de manera fácil y de manera rutinaria, de repente, prácticamente de un día para otro, pues existe una nueva normalidad, existe un estado de alarma. ¿Y qué es lo que nos genera? Pues efectivamente, ese sentimiento de incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Pues la incertidumbre es esa emoción, esa aversión al cambio, al no control, a la ausencia de control, y no estamos educados para gestionarnos en esa ausencia de control. ¿Qué es lo que nos genera la incertidumbre? Ansiedad, estrés, porque no sabemos efectivamente qué va a pasar. Efectivamente. Y como no sabemos qué va a pasar y no estamos acostumbrados ni hemos trabajado esa aversión o esa incertidumbre que forma parte de la vida, pues esa confrontación que de repente tenemos que asumir, integrar y trabajar, pues nos crea un estrés y una ansiedad añadidos al ya el estrés de la situación de alerta en la que vivimos. Entonces, la incertidumbre, efectivamente, pues hay que empezar a integrar que tenemos y debemos vivir con ella, no planificar mucho a largo, ni siquiera a medio corto plazo, porque no sabemos qué va a ocurrir. Es dejar un poquito, dejarnos llevar un poquito por la confianza, por el, bueno, lo contrato, voy y ya veremos a ver qué pasa. Marcha. Claro, si lo tengo que anular, pues efectivamente controlar un poquito lo que esté en nuestras manos, que ya hay pocas cosas que estén en nuestras manos, Sí. pero gestionar un poquito lo que está en nuestras manos y lo demás dejarlo un poquito, pues Claro. eso, a la confianza, y luego gestionar, pues si lo has tenido que cancelar o si lo has tenido que anular o si te has tenido que volver. Sí, con un poco de sentido común, claro, porque al final realmente lo que necesitamos es tener ese sentido común, esa responsabilidad para pensar, ¿nos compensa, no nos compensa? Y poco a poco, ¿no? ¿Qué tipo de pautas necesitamos tener en cuenta a la hora de planificar pues una semana de vacaciones o una semana en la que vayamos a tener movilidad? Bueno, pues es muy importante asumir el riesgo que se nos plantea, el hecho de que ahora podemos entrar en cualquier momento en un confinamiento o incluso no estar en una comunidad y estar en otro. Entonces, asumir un poquito el riesgo. No tratar de controlarlo todo desde que sales hasta que vas a entrar, porque en cualquier momento la situación puede cambiar. Entonces, asumir el riesgo sin miedo. Sin miedo, porque yo hablo constantemente con personas que van a salir de viaje y se van con la mochila cargada de miedo. Sí. Y llevarte una mochila cargada de miedo, a lo único que te va a llevar es a un estrés añadido que no te conduce a nada y que al final lo que vas a hacer es complicarte tú mismo las vacaciones, que de lo que se trata es de que las disfrutes, que se tienen que disfrutar y se van a disfrutar actualmente de manera diferente, porque pueden salir de una manera como tú quieres o a lo mejor no. Entonces, asumir un poquito el riesgo y lo que está en tu mano, pues tratar un poquito de controlarlo, pero no ir mucho más allá, porque no lo vas a poder controlar. Eso se llama incertidumbre, trabajar desde la incertidumbre. No sé qué va a pasar, no sé si voy a tener que cambiarlo, sino asumir el riesgo, el no miedo, aceptar esta nueva normalidad, ser responsables y saber que no vamos a poder disfrutarlas como las disfrutábamos el año pasado. Claro, lógicamente nos cambia esa situación, nuestra forma de afrontar un nuevo día a día. Nos has dicho que no es conveniente planificar a largo plazo. Es decir, si todos vosotros ahora mismo tenéis vuestras vacaciones a la vuelta de la esquina y no os aventuráis a reservar en un hotel, tal, hay planes alternativos, ¿no? Hay que buscar esas ventajas en un ambiente en el que ahora mismo parece que no hay ninguna, pero las hay, ¿no, Mar? Hombre, y en este entorno en el que vivimos mucho más. No es lo mismo vivir en Madrid o en Barcelona que vivir en una zona como la nuestra, que está lleno de privilegios y lleno de sitios estupendos donde poder hacer ir. actividades al aire libre. Sí que es verdad que te gusta siempre cambiar de contexto y hacer un clic y marcharte,
pero asumir efectivamente que el riesgo está y que bueno, pues podemos controlar hasta donde nosotros podemos, y en este momento muy poco. ¿Crees que es un buen momento ahora mismo para marcarnos a lo largo de estos días que tenemos libres actividades asumibles que no hemos hecho hasta ahora, pero que es el momento perfecto, cada uno pues asumiendo también esos límites, ¿no? Pero ¿por qué no incentivarnos y así tener esa inyección de autoestima que tanto hemos perdido a lo largo de este confinamiento? Porque la frustración también nos baja mucho esa autoestima. Sí, y las ganas de hacer cosas, porque claro, tú planeas una salida y en 4 o 5 días, o bueno, pues si planeabas irte fuera a Europa, pues resulta que Inglaterra de un día para otro te dice que hay una cuarentena y que no te puedes ir y ni siquiera puedes entrar a tu propio país si estás fuera. Entonces, es conveniente, lo más importante y lo más conveniente es entender que hay una incertidumbre instaurada en este momento en todo el mundo y que lo que debemos de trabajar de manera muy consciente y muy concienciada es esa incertidumbre. Eso crea un riesgo, eso genera a veces miedo y a veces estrés, y es lo que realmente hay que trabajar. Ese miedo y ese estrés, porque como consecuencia de una incertidumbre que es que está instalada y no podemos hacer nada con ella. A nosotros que nos gusta que nos pongas deberes, Mar, que nos gusta mucho, somos muy de listas, de rellenar y hacer las cosas de verdad, ¿no? Con convencimiento. ¿Qué deberes nos vas a mandar? ¿Qué pautas? ¿Qué papel y boli en este caso? Trabajarnos un poquito más el miedo. Sí, trabajarnos un poquito más el miedo, claro. Trabajarnos un poquito más el miedo, porque el miedo nos baja el sistema inmune. Y entonces, bueno, pues tienes toda la razón, ¿eh? Sí, es que disminuye el sistema inmune. Entonces, el ser reflexivos, el ser respetuosos y el tener conciencia del estado en el que está no implica vivir con miedo. El miedo es una cosa y la responsabilidad es otra. Y el ser responsables a veces no es ausencia de miedo, sino observarnos en ese miedo y en esa pues conciencia del estado en el que estamos. Trabajarnos el miedo y trabajarnos la responsabilidad, más que el hecho de vivir con esa sensación de alerta, de contagio, de no sé, de por qué, de no me voy, no me muevo, no vengas, no me toques, ponte muy lejos. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros sentirnos seguros? ¿No? Por ejemplo, en plan, ¿qué es lo que nos hace sentirnos seguros? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos inseguros? Y de esa forma ir afrontando, ¿no? El miedo lo que te provoca efectivamente es una gran inseguridad, porque no dejas de tener un criterio consciente de lo que debes o no debes hacer, por ausencia de sensatez, porque el miedo de lo que te aísla es de la sensatez a veces y del de decidir con un criterio responsable. Entonces vamos a observarnos desde el miedo. O sea, ahora mismo todos los espectadores que nos estén viendo, que se pregunten simplemente qué es lo que nos está dando miedo, qué es lo que nos está haciendo sentirnos atados, ¿no? Y a partir de ahí pues comenzamos nuestros deberes. Desde la responsabilidad más que desde el miedo, porque el miedo lo que te hace es bloquearte y a veces eso, hacer las cosas de manera automática y de manera mecánica sin saber exactamente cuál es el puntal de la sensatez que debes de tener en este estado tan extraordinario. Habrá gente que se pregunte, ya, pero yo no puedo evitar el sentirme de esta forma, ¿no? Yo no puedo evitar el miedo. ¿Qué hay que hacer para no tener ese miedo? ¿Hay algún mecanismo? No se puede evitar el miedo, porque el miedo forma parte de nosotros igual que la tristeza, igual que la ira, ya lo hemos hablado en diferentes emociones. El miedo no se puede evitar, pero sí se puede observar. Sí se puede observar, porque no es que ahora mismo tengas miedo al COVID, es que en tu vida tienes miedo a otras muchas cosas. No ahora, porque estemos en esa situación de alerta o de alarma, porque la gente dice, es que es normal tener miedo. Bueno, sí, es normal. Y está dentro de los estados del ser humano. Por dentro, exacto, en todos los niveles. Pero si ya tenías miedo antes, esto lo que hace es potenciártelo. Sí. O sea, de nuevas no te ha salido el miedo al COVID, que evidentemente sí que es un ejercicio que tenemos que hacer de responsabilidad y de sensatez, y de no solamente por nosotros, sino por todo, bueno, pues el entorno y el contexto en el que estamos. Pero trabajar el miedo de manera sensata. Pues nos vamos a y de manera responsable. Vamos a intentar trabajar, como hemos dicho, ese miedo de forma sensata y con ese momento importante de reflexión, de responsabilidad. Y ya nos vais contando cómo vais
evolucionando. Nosotros seguimos con más temas de actualidad. Muchísimas gracias, Mar Díaz. Vamos a comentar ahora mismo uno de los sectores que también se está viendo visiblemente afectados por la situación del COVID-19. Es el sector de la pirotecnia. Ahora mismo, fijaros cómo en todas las fiestas brillaban esas luces y sobre todo teníamos ese motor que encendía las ilusiones. Ahora mismo ese motor está apagado. Estamos en una zona del Bierzo con acceso restringido porque en todo este entorno se fabrican productos pirotécnicos por parte de una empresa berciana que va camino de cumplir hasta 30 años, que cuenta en su haber, como nos decía Pedro Alonso, su gerente, con más de 50 premios a lo largo de toda España en varias décadas, que es un referente nacional, como decimos, de la fantasía y la pirotecnia, y que también está atravesando un momento durísimo por la pandemia del COVID-19, que está provocando, bueno, pues una situación dramática también para este sector, ligado lógicamente a las celebraciones populares, donde hay aglomeraciones de personas y en este momento pues están totalmente prohibidas. Pedro, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Una caída espectacular del movimiento de material. Sí, muy espectacular. En torno o más del 90%. Más del 90% con seguridad. Ha obligado a poner en marcha un ERTE. Sí, ya desde un principio, desde que se pusieron en marcha con el confinamiento con carácter retroactivo ya del 15 de marzo, porque ya sabíamos que según se iba a dar éramos un sector que seríamos los últimos en poder empezar a trabajar, y no hemos podido ser ni los últimos, ni siquiera hemos podido empezar a trabajar. ¿Jamás lo has visto en los casi 30 años de Pibiazo? Nunca, ni me lo imaginaba, Como te comentaba antes, esto cambiando el mes de julio para agosto, pues nuestros 15 vehículos y camiones cargando, descargando, más furgonetas de alquiler, un trajín de 20-25 personas por lo menos. Aquí, más los eventuales en otras zonas de España. En otras zonas de España, en otras provincias, eventuales o fijos también, y todo se ha limitado pues a un trabajador fuera del ERTE y yo en este caso. Y la expectativa de lo que resta de verano es poco halagüeña. Muy poco halagüeña, pinta muy mal, lo que estaba contratado es muy mínimo y todavía a expensas de cómo se vayan produciendo los distintos brotes, que hoy he estado fuera de las noticias de ayer, pero me parece que no están pintando las cosas demasiado bien respecto a ello. Y nada, todo el verano está perdido y el invierno ya, por ser invierno, ya era mucho más pobre. Cientos y cientos de kilos de producto almacenado. Almacenado, ya no fabricado. Ya no fabricado ni siquiera. Una serie innumerable de gastos y gastos extraordinarios de otra serie de cosas, de inspecciones, revisiones, como para rayos, tintores, bueno, un largo etcétera. Seguros de responsabilidad civil muy altos para poder disparar en todas las ciudades y capitales de España, que así nos los exigen, bueno, innumerables gastos que siguen corriendo igual. Entonces el futuro también pinta muy mal, no sé cómo quedará el sector, un sector ya muy tocado, el cual ya al ser muy minoritario y muy olvidado, ya sin el coronavirus ya desaparecían serie de empresas, no sé cómo quedará el futuro para nuestro sector. Y este verano en el Bierzo, cero actividad, por ejemplo, en la tierra que os viene a hacer. Sí, estamos trabajando un poquito, pero en el Bierzo y Castilla y León, cero. Se está llevando de Castilla y León, en un principio va a haber espectáculo en Ciudad Rodrigo, el 14 de agosto, y cuando coincidía en la Encina, en Avaluenga también quiere hacer, provincia de Ávila, y muy poquito más contratado a fecha de hoy. Sí ya hemos hecho media docena de disparos. Sí, Cataluña sí ha trabajado con un poco de actividad, sobre todo para ellos es San Juan y víspera, y bueno, veíamos que se cumplían las medidas y todo eso funcionaba. Sin embargo, ahora también veo en las noticias que también se está complicando ya. Los rebrotes. Hay que recordarle también a la administración y al espectador que no es un espectáculo prohibido, lo que está prohibido es la aglomeración de personas, por tanto, le recordamos también un poco a la administración que se pueden contratar estos servicios, aunque no pueda haber mucha gente junta para observarlos. Sí, es un apartado, los fuegos artificiales, que se puede disparar desde cualquier punto para que la gente lo vea aislado y separados, incluso desde el domicilio. Va para arriba y por eso hay ciudades que lo están haciendo. Más complicado poder defender la orquesta, poder defender la procesión o misa de la iglesia y todo eso, pero en este caso la pirotecnia, es más, no están haciendo otra cosa, y estas localidades que hemos disparado han mantenido los fuegos artificiales porque podían controlar y cumplir esas medidas, y así también tendrían
otro apartado y tendrían un sabor un poco de fiesta. Con ello quiere decir que podían llevar alguno de sus actos a cabo. Hay que recordarse a la administración que sí se puede hacer esta actividad. Sí, en localidades grandes queda más limitado, pero en las pequeñas y medianas pues se está consiguiendo, en medidas muy pocas, pero se está consiguiendo. El año 20 perdido, esperando que sea un 21 excepcional. Sí, que aparezca para el 21 la vacuna excepcional, porque si no se irá limando, se va complicando y la gente va dejando de hacer, y si incendios, en parte forestal, los molesta a los animales. Hoy en día está, ya te digo, aparte del coronavirus, un sector un poquito maltratado ahí al respecto. Bueno, don Pedro Alonso Fernández, gerente de Vibierzo, muchísimas gracias, suerte, ánimo y que veamos los maravillosos espectáculos de Vibierzo el próximo año por toda España. Esperemos que así sea. Gracias. Gracias a vosotros. Y para finalizar lo vamos a hacer con un homenaje, porque tenemos que comentar que es el aniversario de la MSP. Ya sabéis que son 102 años, que nos lo iba a decir. Para ello nos acompaña Marino Castro. Muy buenas noches. Muy buenas profesor noches. Y además hijo de un ex trabajador de la MSP. Una historia fantástica, una historia que se podría escribir perfectamente en los libros. Cuántas vivencias, cuántas anécdotas había anotado tu padre, y ahora mismo, hoy, nos las vas a contar tú. Son estas anécdotas y testimonios de un ferroviario. Estamos hablando que nos encontrábamos, si echamos la vista atrás, nos encontramos en una situación bastante parecida. La gripe del 18, cuando comenzó esta revolución aquí en el Bierzo, con la MSP, esa creación en la cual vamos a hablar de no solamente personas del Bierzo, sino testimonios de fuera, testimonios de personas de Andalucía, incluso de la costa, de Castilla y León, de Palencia, ¿no?, como también eran tus antepasados, gente que venía a trabajar para ganarse el pan, pero también ganarse ese pedacito de reconocimiento, ya que estamos hablando de una época muy vulnerable, la época de la gripe del 18. Diezmó totalmente la población, de 4.000 quedaron prácticamente en 1.000 y pico personas. Trabajando y esto, aquí, sí. claro, Sí. Agravó bastante una situación. Vamos a remontarnos hasta esa época, ¿no?, con tu padre, Marino Castro, también. Sí, pues como bien has dicho, cuando se inició la construcción del ferrocarril, concretamente en el año 18, estaban trabajando exactamente en la empresa pues unas 4.000 personas. A finales de octubre surgió la endémica gripe aquella del 18, y de los 4.000 pues debieron quedar 1.200. Porque claro, unos tuvieron que guardar la típica cuarentena, otros la enfermedad, sí, y algunos que pudieron fallecer. Exactamente. Cifras considerables. Considerables, indudablemente. Pese a ello, el ferrocarril consiguieron sacarlo adelante en 10 meses. 10 una meses, vez que se superó un tiempo realmente récord, a pesar de que la gripe diezmó y impidió que realmente se pudiera seguir con el ritmo de trabajo normal. Bien les quedó pendiente los tramos estos finales, que son los que comunican, digamos, Villablino con Villaseca y Villablino con Caguayes, que son dos terminales, sí, a las cuales iban a cargar el carbón las máquinas cuando llegaban allí. Esos tramos se hicieron posteriormente. De hecho, mi abuelo trabajó en esos últimos tramos todavía. Estuvo ahí trabajando, cuando ya llegó aquí a trabajar, le tocó trabajar en el tramo que iba a dirección a Villaseca, estuvo allí en la construcción de la vía. Recuerdo yo haberse oído comentar. Y después fue el otro recorrido, el otro tramo, que era el de Caguayes, el que había. Entonces, bueno, realmente, pues sí, no deja de ser que en 10 meses y medio se haya construido eso, con el hándicap añadido de la gripe, pues hombre, realmente es una obra importante. Son 62 kilómetros de recorrido, sí, y en las condiciones y los medios que había en aquella época. 500 metros de desnivel. 500 metros de desnivel, exactamente. Ponferrada aproximadamente 600, y llegar a Villablino, que anda por los 1.000 metros. Para esa época, todo un récord. Todo un récord, indudablemente, sí, sí, sí. Y nos vamos a centrar en la locomotora número 12. ¿Qué tenía en particular esa locomotora? Bueno, digamos, el sistema de los ferroviarios era muy curioso, porque digamos que se les asignaba parejas, sí, de dos, y eran los que llevaban el mantenimiento de la máquina.
el cuidado y hacían los viajes tanto el fogonero como el maquinista. Y mi padre es una locomotora que le tenía cariño porque estuvo trabajando con ella durante bastante tiempo. Entonces, bueno, pues este recorrido de Ponferrada a Villablino, la dureza que implicaba aquello, porque realmente eran muchas horas las que llevaba el recorrido de Ponferrada allí. Estamos hablando, pues, en ida y vuelta, 8 horas. Fíjate, 8 horas. Sí, perfectamente. Una jornada. Claro, una jornada de trabajo, porque era el recorrer las diferentes estaciones, el hacer los cruces. La vía no es doble toda hasta allí. Los cruces me parece que exactamente, si no recuerdo mal, en Cubillos hay uno, en Matarros hay otro, y no sé si en Páramo había otro. No se podían cruzar realmente los trenes. Después es llegar al lugar de origen y de allí cargar en este caso el carbón, volver hacia Ponferrada, hacer las respectivas paradas, llevar el carbón a los lavaderos para, lógicamente, y después, lógicamente, llevar la máquina al depósito para que la cogiera la siguiente pareja. Impresionante, O sea, claro. realmente Y eso durante 43 años haciendo una labor exhaustiva, porque, claro, estamos viendo que en esos 43 años también había avanzado. Poco a poco esa tecnología iba avanzando y también estábamos comentando, ¿no?, esa labor tan importante en la cual cada trabajador tenía que dejar bastante de ellos, ¿no?, dentro de una labor como desde la conducción de la máquina, desde hacer los relevos, muchas cosas que eran importantísimas para la ejecución de un trabajo en equipo. Ahora estamos hablando y conocemos que el trabajo en equipo es indispensable, pero antes era totalmente necesario y necesitábamos esa cohesión entre todos. Hablábamos de parejas, ¿no?, pero luego vamos a recordar la cantidad de trabajadores y esas localidades de donde provenían cada uno de ellos. Es totalmente asombroso, ¿no?, y que todos se instalaran aquí en el Bierzo. El servicio de vías era un servicio importante a tener en cuenta, porque eran también los que mantenían un poco la vía en perfecto estado para que pudieran hacer el recorrido. Después, otro servicio muy importante era el servicio de talleres. Trabajaban cerca de 300 personas para el mantenimiento de las casi 30 locomotoras que llevaban en su momento. Las locomotoras requerían un mantenimiento de forja, de soldadura, chapa, pintura, tornero. Todo eso indudablemente también formaba parte de la empresa y era muy importante. El tren no solamente era el fogonero y el maquinista, también iba un mozo de tren y un jefe de tren. En las estaciones había un jefe de estación. En fin, había un guardaagujas. Que ahora se ha simplificado todo mucho. Ahora está todo muchísimo, mecanizado, es que todo antes, actualizado, todo realmente, claro. Y curiosamente iban de 2 en 2. Sí. Indudablemente, claro, esto es totalmente distinto y no tiene nada que ver con aquello, pero aquello era todo todavía, estamos hablando de principios de siglo XX, entonces lógicamente totalmente se seguía ese sistema y realmente era, pues, mucha gente. Ten en cuenta que la empresa llegó a tener, pues, en los años 60 5.000 personas trabajando. No todos estaban en el servicio ferroviario, pero una parte importante ocupaban parte de este servicio, porque realmente requería ese tipo de personas para poder realizar todo este viaje que suponía el Ponferrino desde aquí hasta lo que era la capital, la Cieniega. Está claro, indudablemente. Y otra cosa muy importante también es que cuando entraban, mi padre debió entrar pues con 17, 18 años, entraban de encendedores. El encendedor la que se encargaba... O sea, que comenzaban de encendedores, de encendedores, ¿no?, como sería el pinche que se encargaba de preparar la máquina, encender el fuego, tenerla un poco preparada para cuando llegaba la pareja ya de fogonero y maquinistas. El fogonero, ya lo dice la palabra, se encargaba de mantener la máquina, el fuego vivo, para cargando, y hay que echar un montón de paradas para llegar a Villablino y, lógicamente, hacer todo ese trabajo, el esfuerzo y tal, unas briquetas que trabajaba en la empresa. Un día detrás de otro, además. Exactamente. Y después, lógicamente, o sea, el proceso era encendedor, fogonero, y después llegaban a maquinistas. Mediante un examen, una prueba que les hacían, un seguimiento, en fin, porque lógicamente también iba, claro, iban ascendiendo, ¿no? Exactamente, era un proceso de promoción interna en toda la empresa. Para llegar a ser... Claro, y después había hasta maquinistas de primera, que tenían también otra opción, otro miramiento, tenían un complemento, una prima más, en función de los años. Qué curioso, maquinistas de primera. De primera, sí. Por ejemplo, el tren Correo, que era un tren de viajeros, pues los solían llevar maquinistas de primera. Se supone que eran ya con una amplia trayectoria, habían hecho muchos viajes, tenían experiencia en la empresa. Bueno, en fin, era todo un protocolo que seguían indudablemente. Pues aquí estamos viendo que in memoriam, para finalizar con este testimonio, tenemos numerosos nombres, ¿no?, que muchos de ellos pues provienen de Andalucía. Es increíble cómo el Bierzo se ha llenado de andaluces, pero también
de otras zonas, por ejemplo de Castilla y León, estamos hablando mucha gente de Zamora, de Palencia, de Segovia, pero estamos viendo... Hasta de Euskadi. De Euskadi. También vino gente aquí, claro, porque tenían la experiencia de aquellos ferrocarriles de allí, eso es. y vinieron aquí también a trabajar en su momento. Es increíble, fíjate la lista Sí, que tengo ahí aquí tenía una lista ingente de los que yo me manos. Impresionante. Claro, ahí. cada uno de ellos con una labor fundamental, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Son 102 años, que todo el mundo se piensa que son 100, y no, ya son dos más. Sí. Dos más que vamos sumando. Por tanto, para concluir, sí que vamos a hacer esa reflexión que en tiempos prácticamente, no en este caso de pandemia, sino de epidemia, se había logrado algo totalmente impensable, porque cuando diezma la población parece que los recursos se reducen. ¿Y esto cómo se pudo lograr? Gracias a ese trabajo en equipo que estamos hablando y también a esa dedicación en cuerpo y alma, ¿no? Y que todas esas familias que se crearon se asentarán hoy en el Bierzo. Es impresionante. Y que cambiaron totalmente. Lo que era una ciudad agrícola, ganadera y tal, pasó a ser un centro industrial debido a toda esta transformación que surgió a partir de 1918. Efectivamente, así que todo el mundo que se acuerde de esa locomotora número 12 tiene más que historia, tiene una cultura, tiene un trasfondo humano único, así que no se nos va a olvidar. Y ya sabéis que como vamos a despedir el programa, siempre nos gusta contar con vuestra opinión, vuestras sugerencias. Si tenéis algún familiar, tenéis algún antepasado que haya estado también trabajando en esa locomotora número 12, en esos años, ¿no?, tan duros, porque era una dureza extrema, que nos contéis, que nos encantaría conocer anécdotas, tanto a Marino como a mí, y despedimos con esa reflexión, ¿no?, que es como la unión hace la fuerza. Marino, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta noche seguiremos hablando de más historias aquí en el Bierzo, historias que gracias a vosotros seguimos creando testimonios. Nos despedimos, recordaros que a través de nuestras redes sociales, correo electrónico, podéis poneros en contacto con nosotros. Hoy es mañana, día de comprar bien mucho.